que estás compitiendo con los grandes de la fantasía. Entonces, la otra vez hablábamos de las lecturas conjuntas, por ejemplo, o de los book tours, que si te ponen a elegir que cuál libro quieres leer, así sea gratis, que te lo vayan a prestar, y tienes a un lado a Sarah J. Maas y otro lado, por ejemplo, a Annie, pues todo el mundo se va por Sarah J. Maas, obviamente, y no te dan a veces la oportunidad de conocer. Entonces, todos esos han sido retos, todos esos han sido caminos difíciles, pero pues aquí estamos dándole a ver hasta dónde llegamos. Yo quiero sobre todo también insistir en que les cuentes esa historia como los primeros rechazos que tuvo con Sombra de la Muerte, para que se den cuenta de que si alguien les dice alguna opinión no favorable de su manuscrito, de su novela, como que no se rindan ahí, o sea, no le envíen solamente a un lugar, sino que, yo qué sé, como con los médicos, ¿saben? Busquen una segunda opinión si no están de acuerdo con la primera. Y creo que esa historia, o sea, que les puedes contar es muy valiosa precisamente para que sepan que con el primer obstáculo no se tienen que quedar ahí. Entonces, cuéntales un poco de eso. Bueno, yo les cuento que básicamente tengo una colección de rechazos. Solo me faltaría imprimirla y puedo empapelar ya una habitación completa con eso. Si me llega a hacer falta algún día, no sé, que se le caiga una pared a mi casa y tenga que en vez de pintura poner papel, pues pongo eso y ya queda perfecto. Tanto Luz y Sombra como Sombra de la Muerte han recibido el rechazo de muchas empresas y muchos editores. Por ejemplo, Sombra de la Muerte, o sea, yo sabía que cuando uno publica y autopublica, la cantidad de palabras y de páginas es muy importante, porque pues entre más te cobra tu editor. Entonces, yo sabía, y el impresor y todo el mundo te cobra mucho. Entonces, yo sabía que pues mi primera novela, que iba a salir de mi bolsillo, pues tenía que ser barata, porque a mí me gusta comer también. Entonces, pues yo me fui con Sombra de la Muerte, que era como esta obra que yo les había dicho que había salido como florecida a partir de otra, y sabía que era corta. Tengo conocidos, pues como saben que vengo de la academia, tengo conocidos que son editores, pero son editores serios. No sé si la palabra sea serios, pero pues les gusta, sí, tradicionales. Entonces llevé mi libro primero a este amigo para ver pues que me ayudara a editar, porque pues obviamente uno necesita, por más de que seas independiente, un libro tiene ciertos pasos, que son la edición, o sea, tienes que cumplir ciertos pasos. La diferencia entre el independiente y el que va con la editorial es de dónde sale el dinero. ¿Sí? El independiente sale de acá, la editorial pues son ellos lo que pagan. Pero para que un libro sea de calidad tiene que cumplir ciertos pasos. Entonces fui a buscar a este editor, que era el que yo conocía, y empezó a verle todo tipo de problemas a la novela. Entonces, ay, que el romance, qué feo. Que ay, que se tocaron la mano, qué feo. Ay, que tuvieron una aventura en la que tuvieron que irse a vencer una borbona, pues en tal sitio, no, es que qué feo, es que eso sí, está muy larga, te voy a cobrar más, sí, era súper cortita. La cosa es que empezó a cambiar y decir ciertas cosas de mi obra que pues yo al final dije, pues, ¿para qué sigo escribiendo? Esto es una pendejada, una porquería, a nadie le va a gustar. Y la había dejado ahí un poco olvidada. Y entonces, pues, los caminos de la vida me llevaron a una buena editora, ¿sí? Que le gustaba el tipo de literatura que yo escribía, que eso también es un consejo muy grande. Si ustedes van a escribir, busquen un editor que les guste el tipo de literatura que ustedes escriben, porque este otro editor le gustaba Rulfo, le gustaba pues todo este tipo o sea, este otro tipo de autores. Y yo llegaba con una propuesta juvenil, que para él era, esto es una basura, es una lectura de hamaca, esto no sirve. Pero llegué a Isa, yo ya era como, sí, es como el último recurso, ya pues, sí, por si acaso, sí, mejor me dedico a enseñar a escribir, pero yo no escribo. Y Isa lo leyó, por más de que tenía todo tipo de recortes, y sintió pasión por la obra, y la pasión que ella sintió me la volvió a contagiar a mí. Y pues a partir de ahí, pues ya saben, una cosa lleva a la otra y tenemos ya 2 libros editados juntos. Y de hecho fue muy curioso porque me acuerdo que esa vez yo te empecé a decir como no, es que me falta un poco más del romance, me faltan más aventuras como por los lados, me falta más esto, y era precisamente todo lo que el otro editor le había dicho que quitara. Entonces es como esa doble perspectiva de cómo se pueden ver las cosas desde alguien que no tiene ni idea de un género o que no le gusta o que lo desprecia incluso,
a alguien que de verdad puede encontrarle potencial a las historias y a sacar como todo lo que el escritor tenía por dentro y que no se atrevía a poner porque alguien más le había dicho que era una basura. Total. Entonces, cuéntanos también un poco sobre cómo te inspiras precisamente con toda esta mitología de la que estabas hablando, porque conocemos en general muchas obras de fantasía inspiradas en la mitología nórdica, en la romana, en la griega, pero tú mismo has mencionado que Colombia tiene pues unas raíces impresionantes, una mitología impresionante, leyendas impresionantes. ¿Cómo investigas tú sobre eso y cómo lo incorporas en tus novelas? Yo creo que una de las cosas que más me ayuda es que yo vivo en un pueblo, en un municipio, y siempre he vivido en pueblos y municipios y pues existe la tradición oral. Entonces, si bien no es como que todo está escrito en piedra, a veces pues uno se encuentra con la gente, y bueno, también me encanta hablar con la gente, ¿no? Yo sí soy muy habladora y hasta me hablo con la gente en Transmilenio y lo que sea. Pero pues a veces digamos uno está como en un café o en una biblioteca o algo así y llegan ancianos y pues también soy muy chismosa, yo chismoseo todas las conversaciones, qué pena, lo siento, hace parte de ser escritor. Uno empieza a veces a escuchar cómo se van contando las historias y muchas de ellas me quedan en la cabeza. Por ejemplo, hace poco, en la obra a la que estoy trabajando en este momento, surgió justamente de escuchar a otras personas hablar y era un anciano que estaba contándole como a su nieto la historia de la Esmeralda del Caos. Nada más el nombre llama la atención, ¿no? La Esmeralda del Caos, pues la diosa Chía, que es la diosa de la luna para los muiscas, no era solo la diosa de la luna, según lo que decía este señor. También era la diosa del caos. Y ella un día, por querer sembrar el caos, plantó una esmeralda, de la cual nació Goranchachá el déspota, que le enseñó a los muiscas las artes oscuras. No sé si eso sea, no está escrito en piedra, pero fue lo que yo escuché. Y los muiscas corrompió tanto a los muiscas que los otros dioses decidieron inundar la sabana de Bogotá, hasta que uno de ellos tuvo piedad y con su cayado golpeó una montaña y de ahí nació el salto de Tequendama. Ese es el mito que viene del salto de Tequendama. Hay otros mitos que dicen cosas diferentes, pero pues también uno tiene que seleccionar cuál es el que le llama la atención. Este tiene la Esmeralda del Caos, entonces me gustó y pues a partir de eso lo empecé a coger. También digamos hay otros autores que son bastante desconocidos. Para mí una influencia muy grande es Pedro Gómez Valderrama, que él fue pues un autor del siglo pasado, pues ya saben, académico y todo eso, pero él escribía de brujas en Colombia. Y tiene por ejemplo una historia que se llamaba El corazón del gato de Benese, que era una bruja que vivía en Cartagena y que todo el mundo sabía que era bruja por el gato que tenía. Y pues bueno, la cazan, la queman, más bien búsquenlo y leanlo. Y tiene otra historia que también trata de qué habría sucedido si Cervantes, porque Cervantes en algún momento había pensado en venir a la Nueva Granada, al Nuevo Mundo. ¿Qué habría pasado si Cervantes hubiera venido al Nuevo Mundo y se hubiera enamorado de una mulata bruja? Entonces, ese tipo de historias fueron como también de donde yo empecé a beber y donde he bebido para escribir. Y pues obviamente soy una chismosa y todo lo que me dicen ya lo voy convirtiendo en historias. Bueno, hemos hablado un montón de todo esto que te ha llevado a escribir fantasía en Colombia, y obviamente tenemos tus 2 títulos aquí, pero ¿tienes más recomendaciones sobre fantasía que sepas que se haya escrito en Colombia? Y no solo eso, sino que las historias se ubiquen en Colombia para que nos las recomiendes. Ahorita tengo una que me parece muy interesante que conocí hace poco cuando empezamos a sacar el stand. Es una editorial colombiana que se llama Fuego Fatuo, que escribe en ciencia ficción, que publican ciencia ficción escrita por mujeres o personas de la comunidad LGBT. Ellos, por ejemplo, ahorita vienen con un libro que se llama No hay cielo para tanta gente, que trata de una Colombia futurista donde la eutanasia está permitida, pero el que decide quién muere y quién no es un loro. Y sí, está muy divertida, muy interesante, yo realmente la recomiendo. También la tenemos en el stand por si quieren pasar a comprar. ¿Publicidad política pagada, digo? ¿O no pagada? También pues están los que publican las editoriales grandes, que también son interesantes y que pues vale la pena leerlos. Me imagino que varios de ustedes ya los deben haber conocido. La más reconocida es Carolina Andújar, pero sus historias no están acá. Sin embargo, pues es interesante porque sus historias tienen que ver con sus propias raíces.
Entonces, pues ella es de Bulgaria y escribe de sus raíces y por eso no es como que es una chica que vende su alma a otros, sino también es interesante que utilice su propia historia para hablar de fantasía. También, bueno, es que los otros que conozco son mis estudiantes de la escuela, entonces, bueno, los puedo empezar a promocionar. Una de mis estudiantes se llama Vanessa, ella está escribiendo terror que sucede en Zipaquirá. Entonces, ella utiliza, por ejemplo, pues no sé si han ido a Zipaquirá, pero en Zipaquirá hay un monumento a unos mártires que fueron quemados por Murillo, por el pacificador Murillo. Entonces ella dice que pues esos mártires reencarnaron en una época ya más actual y que son las llaves para abrir una puerta al infierno. Y pues también el pacificador Murillo reencarnó y bueno, un montón de cosas, entonces trata como pues toda esta parte como de histórica, pero relacionada con muertos, con zombies, ellos los persiguen zombies, los buscan demonios que vienen alados volando, o sea, está súper interesante también lo que ella escribe. Bueno, mientras aquí le voy a hacer una última pregunta a Dani, ustedes vayan pensando en las preguntas del público porque ya dentro de relativamente poco tenemos que ir cerrando, pero mientras ustedes las piensan, quería preguntarte, ¿qué crees que les hace falta a los escritores colombianos para dejar de estar de cierta manera obsesionados con la historia actual, con el conflicto, con todo lo que es casi que no ficción, para quizás que se atrevan a adentrarse más en la fantasía o en los géneros, digamos, más especulativos o de ficción, pero no de la ficción como contemporánea, sino fantástica y de ciencia ficción? Yo siento que necesitamos lectores y más apoyo, porque pues hay que saber que realmente esto es un mercado. ¿Sí? Y pues si bien está toda esta parte hermosa de escribir para que me lean, para que tengan, pues para que compartan los sueños, también se necesita el apoyo del público. Porque si uno saca un producto y no lo compran, y no lo comentan, y no te apoyan, pues ¿qué te está diciendo el mercado? Está diciendo esto no vale, esto no nos interesa. Entonces, eso es lo que realmente el mercado le está mostrando a sus escritores. No nos interesa que tú escribas fantasía en Colombia. No nos interesa leerte a ti porque para eso tenemos a los grandes que vienen de Estados Unidos. Y los colombianos se están volcando pues por lo que se vende, que es justamente hablar las cosas del conflicto. Bueno, ¿alguien tiene preguntas por el público? ¿O sigo hablando yo? ¿Quieres hablar duro o te paso el micrófono? Buen día. Bueno, primero agradecerte por ayudar a colocar la cultura nacional dentro del mapa. Se agradece bastante porque en Colombia falta muchísimo. Casi es la apología como al gringo, por así decirlo. Siempre va a ser lo mejor, supuestamente. Me gustaría que me pudieras hablar un poco como y qué consejos darías también funcionar por la cultura nacional sin morir en el intento, porque acá sucede mucho que si se quieren una carrera por las artes, o sea, la literatura, la danza, la por el estilo, el primer comentario de las personas que nos espera pues se va a mirar debajo del puente. Una de las familias se fue de la de que la ciudad de literatura. La desgracia de la familia. ¿Qué consejo darías tú para sobrevivir en el centro o estudiar la carrera o un libro? Pues requiere mucho tiempo, muchos recursos y muchas de las personas que realmente lo quieren realizar no cuentan con eso. ¿Cuál sería ese principio? Yo te digo un tip que me enseñó la vida, porque yo también, pues les cuento, una de mis abuelas se fue a llorar cuando dije que iba a estudiar literatura. Y yo decía, yo soy una niña, pues se fuerte, pero no sabe siempre la realidad que realmente no me importa nada. Mi tip, porque lo que realmente me ayudó fue entrar a la ciudad de la Cámara de Comercio de Bogotá. Son cursos gratis y que te enseñan toda la visión empresarial. Porque realmente sí, está bien verte como artista, pero tú tienes que también empezar a ver como marca y como producto. Y si quieres vender, tienes que tener un trasfondo también de administración de empresas.
y tienes que ver que tienes como empresa, tienes un plan de mercadeo, un plan de producción, un plan de ventas, todo este tipo de cosas que realmente se va a hacer estar en lugares como este. Ese es mi consejo. Está bien ser artista, está bien amar arte, pero en este momento que uno es independiente y está solo, lo más importante es saber cómo lo hacen los grandes y también conocer el mercado en el que están viviendo. Para eso está la Cámara Colombiana del Libro. Ahí pues es donde se mete todo el mundo, donde uno hace los contactos, donde uno sabe quién está haciendo, qué está haciendo y quién es la cifras del mercado de ventas de libros por año, de qué tipo de libros están vendiendo, si son libros impresos, te están mostrando las exportaciones, dónde están las librerías. Todo esto es información muy importante que tú vas a necesitar en el momento de sacar tus productos a la venta. Voy a pasar la cucharada también para que les expliques un poco. Para que les expliques un poco. Hola. Para que les explique un poco también sobre, hablabas como también sobre cómo conseguir los recursos, porque claro, ser un autor independiente, pues requiere mucho de tu bolsillo, pero hay un montón de convocatorias que pueden buscar, explicar un poco de eso, porque eres claramente experta en encontrarlas y en ganártelas todas. Bueno, sí, también. Esa es otra de mis habilidades ocultas, que conozco convocatorias, sé presentar convocatorias y normalmente las dan. Y sí, existe también el apoyo por parte del Estado y empresas privadas, como por ejemplo el Ministerio de Cultura, que tiene la convocatoria de estímulos. Este año ellos estaban ayudando a publicar alrededor de 12 novelas de personas, libros, que pueden ser novelas o antologías de cuentos, de personas independientes, daban 15 millones de pesos para eso. Está, por ejemplo, en Dinamarca la convocatoria Corazonante, que ya pues sé que este año van a sacar una línea de 6 apoyos para la parte de lo que es literatura. Ellos también dan dinero para que puedas publicar, para que puedas contratar editores. También, digamos, hay cosas como el Fondo Emprender, de escena. Todo el tiempo hay convocatorias que están sacando personas del Estado, también digamos entidades privadas. Por ejemplo, está el Social Scheme de la vivienda, que también te da dinero para sacar adelante tus proyectos. La idea es también estar buscando que sí, qué oportunidades hay y empezar a presentarse. Yo llevo 10 años presentándome todos los años precisamente al Ministerio de Cultura, hasta que finalmente el año pasado pude ganar mi primera convocatoria. Y también eso me va aprendiendo, simplemente saber que si te dicen que no, pues no es que te están llevando a la hoguera para quemar, sino pues listo, me dijo que no pero pues el próximo puede, el próximo le hago, hasta que finalmente lo logres. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Quería saber cómo se actividades realizas para implementar la temática del obra, porque si bien es cierto, así como en el mismo entorno, los profesionales, similares, no más para que cada una de como este proyecto que digamos desde una tercera raíz. Esa pregunta me encanta, es la primera vez que me la hacen. Y es algo que realmente yo me preocupo muchísimo en que todas mis obras sean diferentes una de otras. Entonces ahí tiene mucho que ver la ambientación, tiene muchísimo que ver la investigación que hagas y también sobre todo la parte de desarrollo de personajes. ¿Cuál es el elenco que escoges? ¿Qué características te das a cada uno? Digamos que si tienen, por ejemplo, ambas obras lo común de que es pues una parte romántica y que va a haber problemas y todo eso, cada personaje es alguien diferente y me esfuerzo en todas las obras para que sea algo diferente. Digamos, tengo también otra obra de dragones que sucede que todavía no era publicado, no se ha publicado, estoy viendo si consigo este año la financiación, que sucede, digamos, en Tota, porque en Tota tenemos al diablo ballena. Entonces yo decidí que ese monstruo que lo que tenemos que transformarlo en un dragón y a partir de eso crear todo lo que era un imperio de dragones.
Entonces, por cada la parte de construcción del mundo hace que todo sea diferente. Yo creo que es una de las cosas que nos ayudan, al igual que el desarrollo de personajes y la investigación que hagas al respecto. ¿Alguien me pregunta? Y también, pues en las series, todo se trata mucho de ese estilo. No sé cómo has hecho para pues, seguir bebiendo de esas referencias sin abrumarte como en tu propio trabajo y así como has podido, sí, como darle línea en sus investigaciones, que sé que también son muy juiciosas con eso. Entonces, como preguntarte un poco sobre eso, pensar en bloqueos creativos o como que has podido como encontrar en ese sentido. Digamos que al inicio me costaba muchísimo porque todo lo que me encontraba era pues de los estadounidenses o de Europa y era lo que encontraba en fantasía. Pero para mí también es muy complicado cuando llegan los catálogos. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los coreanos y los chinos y los japoneses? Ellos utilizan su mitología y a su mitología le meten toda esta parte de dragones y cosas que ya hemos conocido en la fantasía. Y yo lo que empecé a hacer fue analizar cómo lo hacían. Entonces, obviamente, pues yo muy feliz, comiendo mi serie, porque era como una detrás de otra y pues disfrutando, pero al mismo tiempo tomando nota. Entonces, ¿cómo hacer para mostrar esta historia? ¿Qué me gustó de otro? ¿Qué esta parte de fantasía que están mostrando? Por ejemplo, hace poco vi una serie que me fascinó, que se llama El zorro de nueve colas, que es Sagrada. Y es un zorro de colas, es el personaje principal, pero al mismo tiempo se tienen que los personajes de otros protagonistas que enfrentarse a otro tipo de monstruos para lograr como su misión dentro de la obra, y estos monstruos son monstruos tradicionales de Corea. Entonces, pues digamos que este tipo de cosas, ver y analizar lo que hacen otros y desmenuzarlo, así que tengas que repetir la serie muchas veces para saber cómo es que lo construyen, es lo que más me ha ayudado como ejercicio de análisis para aplicarlo en mis obras. Bueno, alguien tiene una pregunta, pregunta porque me quedan como todos minutos. O si me ganan ustedes y los dijimos otra vez antes tarde. Bueno, nada, creo que entonces muchas gracias por venir a esta charla, espero que se hayan quedado con cosas valiosas sobre tips de cómo escribir fantasía en Colombia, cómo no morir en el intento. Si quieren recuerdan los niños que están en los casos que tienen que ir por los libros o por los de las librerías aliadas que típicamente. Listo, les recuerdo, mi stand está en el pabellón 17, es el número 1713, y no solamente están mis obras, también hay otras obras que se han publicado con Demosine, tenemos de todo, desde pues, para niños, tenemos poesía, tenemos obras de reflexión, y pues obviamente también están mis obras, ahí tenemos principios, este tipo de cosas que me gustaría tener en ferias de libro. Y por último, tus redes para que puedan encontrar tanto aquí como en la escuela, pues si quieren acceder a los cursos de los que hablaste antes. Bueno, mis redes son en Instagram, pues como autora me pueden encontrar como @capitana, y en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok pueden encontrar a la escuela como escritores Nemosine, con N-M-O-S-N. La diosa griega la memoria. Cuando escogí este nombre fue muy chistoso porque yo decía, la diosa de la memoria, la madre de las cosas, la literatura, ¿por qué nadie la ha escogido? Y llevo 10 años creando el nombre cada vez que se lo doy a alguien, ya entendí que nadie lo quería. Bueno, pues nada, muchas gracias y pues si tuvieron tiempo hoy, si se quedaron más tiempo.